de la gente que nos educa y que nos dice no involucrarse con el paciente. Tu primer trabajo fue en el Hospital de Niños de Córdoba, ¿no? El Recuperación. Ahí fui ¿Con qué nombrada. chocaste ahí? ¿Con una realidad? Con todo lo que dice el segundo libro. Tuve muchos problemas. Me porté mal como enfermera. ¿Por? Porque dije cosas y puse obstáculos a directores que no estaba de acuerdo con la forma que sobrellevaban las cosas o que manejaban las cosas. Si bien no era yo quien tenía que hacerlo porque era una simple enfermera, mi forma de ser nunca me lo permitió. Allí te castigaron. Me derivaron a Córdoba. Los traslados que he tenido, que son frecuentes, no recuerdo bien cuántos son en mi segundo libro, pero creo que fui trasladada como 3 veces más o menos. Después volver, ir, volver. Cuando salen los directores que vos cuestionabas. que yo cuestionaba, Que no das nombre porque no querés dar los nombres. No tiene sentido, Fonseca, porque es una cuestión de ética para mí muy marcada. Yo mantuve siempre el respeto, Aún en la diferencia. aún con la gente con la que trabajaba y eran mis superiores, y interiormente me marcaba yo misma como diciendo, no se puede pelear con esto. ¿Ahí ya estabas casada? ¿Ya tenías a Iván? Sí. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo comienza lo de Iván? ¿Y cuántos años tenías? ¿La enfermedad? No, él, sí, cuando empieza la enfermedad. ¿Y cuántos años tenía Iván? Iván tenía 16 años cumplidos. Yo estaba trabajando en ese momento, había sido trasladada al Hospital de Niños de Córdoba, no al nuevo, sino al viejo. Todavía estábamos en el Hospital de Niños Viejo. 16 años tenía Iván. Tenía 16 años y faltaban un X tiempo para cumplir los 17, en el cual no llegó. ¿Cuál fue el diagnóstico? Diagnóstico, primero hubo una parte, un poquito, digo, ¿por qué poquito? Porque lo minimizo, ¿no es cierto? Al principio lo descubrí por la historia clínica, que cuando me mandan a trabajar en el archivo, otro castigo más que tuve. Se enojaban las jefas conmigo, entonces me castigaban y bueno, estuve trabajando en archivo y ahí acomodando todo el archivo que había que prepararse para el nuevo hospital de niños computarizado. Encuentro un día la historia clínica de Iván. Y ahí me entero de cosas que mis compañeros como médicos y colegas y qué sé yo, no me habían dicho. Entonces ahí es donde se produce la primera enfermedad. Ahí ya estaba cuestionado todo este tipo de trabajo laboral, ¿no es cierto?, de retirarme por parte de mi médica. Cosa que siempre fue una cosa, omitieron en todo momento, perder esa enfermera, el cargo de esa enfermera, ¿no es cierto?, que les era útil, que le era rentable a ellos, porque es así el sistema. Después, ¿con quién te rodeaste cuando te enteraste de todo eso? Cuando ¿Te enteraste de la enfermedad de Iván? Bueno, es como repasar un poco el primer libro, ¿no es cierto? Me encontré de repente con una realidad que yo siempre la vivía y la trabajaba con las mamás, las otras mamás, no esta mamá, los otros papás, con un papá ausente. Y de repente me encontré de un día para otro, porque fue una cosa que este tipo de enfermedades, que recién me preguntaba qué característica tenía, fue un linfoma de característica, un linfoma no Hodgkin de característica Burkitt. Un Burkitt es una cosa terminal, es un tumor difícil. Después se comprobó la metástasis. Cuando se hace el primer estudio, cuando de una noche para otra Iván orina sangre, yo recolecto la orina, la llevo a donde yo trabajaba en ese momento en emergencia. Siempre me colocaban en lugares muy estratégicos, ¿no? Quirófano, terapia, emergencia.
Y bueno, tomé la muestra de Iván, la llevé al laboratorio, hablé con las chicas, lo tuvieron enseguida los resultados y me llamaron, hablamos y me dicen esto es una cosa que los tenés que hacer ver con tu gente de la guardia. Y bueno, pasé los análisis y hablé con los médicos con los quienes tenía más confianza y bueno, me dijeron, esto lo tenés que hacer, acá hay una cosa que no nos gusta, no sé qué es lo que está pasando, no te podemos decir por qué están los análisis nada más, pero esto tiene que ser rápido. ¿Cómo era Iván? Era un niño preadolescente, hermoso. Mira esto. Hola Titi, te quiero felicitar por lo que has logrado. Has sido pionera en esta lucha. Me enorgullece haberte acompañado junto con todos los chicos en este camino que emprendiste. Creo que todos te ayudamos desde donde pudimos, como vos nos ayudaste a nosotros, nos enseñaste valores, nos enseñaste la solidaridad hacia las personas que estaban enfermas, como nos tocó lamentablemente con el flaco, pero nos diste un gran motivo para luchar, para seguir, así que te quiero felicitar. Te hemos visto realmente luchar en esto, le has puesto todo, le has puesto tu salud, tu aliento, todo, así que te quiero felicitar enormemente por lo que has logrado. Te quiero agradecer también a vos y a Sandro, porque su casa fue nuestra casa por mucho tiempo, por los momentos hermosos que pasamos ahí, por la contención que nos diste, por los lindos recuerdos que tenemos. Hoy estamos todos en paz por lo que has logrado, así que un beso enorme, te quiero, te voy a querer siempre, sos parte de mí, igual que el flaco, que el Sandro, que el Dami, ocupas un lugar importante en mi corazón y has marcado una diferencia en mí, me has enseñado cosas hermosas, así que felicitaciones, Titi. Tefi fue una cosa muy hermosa que tuvo Iván a su lado, un amor de eso, de la niñez y de la adolescencia, que la tuvo oculta con su mamá, hasta que él lo habla conmigo y me pregunta qué tengo, mamá, como me preguntó cuando vio esa sombra grandota en la ecografía. Me dice, te voy a contar una cosa, pero no se la diga nunca a nadie. Pues sabe lo que significa para mí. Y algo más o menos. Dice, vos sabés cuánto la quiero, cuánto significa y cuánto es para mí. Bueno, compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Y es la personita amada que yo tengo. Como si fuera una hija. Por supuesto que sí. A ella y a un montón de niños adolescentes que compartieron un todo en un duelo que se hizo muy difícil de sobrellevar ante un adolescente que recién se había marchado y que me dejó con las manos vacías, que me dejó con el corazón partido. La pérdida de un hijo es muy difícil, si bien es muy difícil de sobrellevar, es muy difícil de comprenderla, ¿no? Se aceptan muchas cosas, pero uno se va, yo en lo personal, me voy a ir de este mundo con la ausencia de Iván muy marcada. ¿Cuál fue el primer trato de los profesionales médicos en cuanto a comprensión y sentido humano del tema de la enfermedad, Iván? Esa fue una partecita bastante difícil que me tocó, porque creo que se basaban mucho en que, bueno, la mamá
estemos tranquilos, porque la mamá es enfermera, la mamá tiene una experiencia hospitalaria con los niños y con todo esto, y está trabajando hace muchos años, así que estemos tranquilos en esto. Sabemos que Iván está bien cuidado, que Iván está protegido, que Iván está hablado, que Iván está explicado. Pero, ¿nunca le escondiste la enfermedad, Iván? No. Siempre recuerdo que en el libro contás que le vas contando de a poco, como que para que... Es como que nos arreglábamos entre los dos, o sea, no había mucho de qué hablar, pero había mucho que transmitirse entre los dos. transmitirse, a veces en silencio y a veces en palabras. Yo siempre los crié a los dos de una forma muy explicativa, con respecto a las enfermedades, con respecto a lo que padecían, fiebres, cosas normales de la niñez. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones, los primeros paliativos y cómo reaccionó él? Mal conmigo. Mal con vos. Yo creo que en ningún momento, por lo que hablamos, lo poco que me pudo decir, en ningún momento se enojó con la medicina. Lo que sí, los apartó. Para él eran una situación que me la aclaró de un principio. No me dejes nunca solo en esto que no sé qué es lo que me está pasando, ni sé qué es lo que es. No me abandones. Como dice el libro, si tenés que dormir en la misma cama y estar conmigo, hacelo. Nunca me dejes solo. ¿Dormiste con él? Sí. Durante 5 meses compartíamos la misma cama, si bien hubo lugares, por ejemplo, en el hospital de niños, por ser una enfermera del hospital, había ciertas cosas que no es cierto que yo podía hacer uso de ellas, pero era el contacto con su mamá. Yo siempre sentí como que Iván se quería meter adentro mío. Era un adolescente que por su característica de enfermedad, ellos tienden a exagerar la altura, ¿no es cierto? Es como que las glándulas y nuestra hipófisis se eleva un poco. Con la enfermedad recién detectada aparece la neumonía. Cuando le hacen la primera quimio. Es muy común, para que no se malentienda. Es muy común que en la primera quimio hay una devastación, digamos, hay un arrasamiento, ¿no es cierto? Se arrasa con todo. Y en eso con las defensas propias de cada organismo. En este caso desfavoreció mucho, ¿por qué? Porque Iván estaba en pleno desarrollo hormonal. Claro. Había una invasión de todas sus hormonas que cada una peleaba como podía. Los glóbulos blancos peleaban a capa y a espada, y los glóbulos rojos se defendían y ganaron los blancos. Ganaron los blancos. ¿Cómo resonaba en ese momento entre medio del dolor de tu hijo y la necesidad de salvarlo de alguna manera? Agoté todas las situaciones que se me daban dentro de... En el hospital de niños, bueno, es como que estaba un poco, si bien no estaba aplacada, porque estaba un poquito enojada también, ¿no? Pero es como que estaba en mi lugar de trabajo y tenía un poco más para poder decir los aciertos y desaciertos. No era que yo supiese un todo, no. Quería compartir con ellos, quería estar más acompañada por ellos. Y al ser compañeros, les costó mucho acompañarme. Y muchos se hicieron a un lado, pero no por el hecho de decir, es porque creo que el interior de cada uno no les podía o no les permitía estar al lado, el apodo que yo tenía, la Tití, estar en estos momentos
cuando nosotros sabíamos compartir un montón de cosas de cada vida de uno, ¿no? Y en estos momentos era como que nos duele demasiado, preferimos no estar. Escribiste Medicina y Muerte Digna, la agonía de Iván, la historia que fue anticipada por las selecciones Reader Digest, la escribiste en su momento, y después fue Vida Digna y Muerte Digna. Sí. Que fue un preanuncio después de lo que terminó siendo la ley, que después Sí. ya vamos a hablar de ese tema porque peleaste mucho por esa ley. Damián y Sandro, ¿qué pasaba en ese momento? En el momento de la enfermedad de Iván, Damián en ese... ¿Te rodearon? Sí, sí hay una de las cosas que yo tengo que siempre tener en cuenta y que agradecerle a Dios y agradecerle a Sandro sobre todo, es el haber estado, aún con su escasa capacidad, pero haber estado en silencio, en un rincón o en un lugar. Yo en momentos difíciles me daba vuelta y veía un bolso y veía una persona grandota que había dejado de trabajar allá en el interior y se había venido. Mira eso. Querida esposa, hoy estoy aquí para agradecerte por todo lo que has hecho, por todo lo que hemos estado juntos, porque sé que sos una muy buena luchadora. Después de tantos años pudiste lograr lo que hoy es esta ley, de todas estas cosas. Te agradezco por estar a mis lados, por haberme regalado 2 hijos que aunque no son míos, los considero míos. Uno lo tengo, el otro está allá arriba con Dios, pero sé que siempre está. Creo que sos una persona muy importante en mi vida. No estoy arrepentido de estar a tu lado, seguiré siempre. Sos mi Sosa. Te amo y te amaré por siempre. Espero que sigamos estando juntos, que sigas con esa fuerza, que sigas siempre a mi lado, luchando, enseñándome. Gracias por haberme brindado tantas cosas, por todos estos años que ya llevamos juntos, por los que seguiremos, que sigas luchando, que sigas siendo lo que sos por siempre. Te agradeceré siempre y creo que no alcanzan muchas palabras para explicar todo lo que siento y lo que veo y creo en vos. Te deseo que siempre seas lo que sos, te amo y te llevo en mi corazón, mi querida Sosa. El compañero invisible. Compañero invisible. Que estuvo siempre. Sí, o sea, no había obligación de estar. Pero él estaba. Éramos una pareja, él con unos años de diferencia conmigo, pero lo que prima en todo ser humano, y ustedes lo comprenderán por la actitud que yo he tenido en todas mis cosas y en mis libros, es el amor. En base al amor edificamos, hacemos grandes cosas, hacemos pequeñas cosas. A veces se hace daño, pero el amor lo puede mejorar a todo. En un contexto de mundo, ¿no? Te apoyaste mucho en la gente, ¿no? Demoliciones Norte, rejas, puertas antiguas, tirantes, 25 años nos avalan.